Esto es una estrategia basada en mi experiencia. No hace falta seguirla tal cual. Puedes elegir aquellas partes que te gustan y usarlas para aprender un idioma. Cuando empiezas a aprender un idioma nuevo, empieza usando solo una herramienta. Hoy en día podemos elegir entre un montón de opciones diferentes. Podemos aprender un idioma usando varias apps, manuales o cursos. Algunas cosas te ofrecen más ventajas que otras y muchas veces no es fácil elegir. Pero sea lo que sea, según mi opinión, es mejor elegir solo una cosa y empezar a usar solo esta herramienta para aprender un idioma. Cuando apenas estás empezando y cuando sabes muy poco de un idioma, usar muchas informaciones de varias fuentes puede crear una confusión en tu mente. Te vas a esforzar para aprender algo, pero más tarde vas a tener una sensación de que no avanzas mucho. Has hecho un poco de esto, has probado esta nueva app, has comprado un manual que te garantiza aprenderlo todo en un mes y a la vez has empezado un curso que dicen que es muy bueno. Todo esto crea un desorden. Si por otro lado eliges solo una de estas cosas, te concentras mucho mejor y focalizas toda tu atención a lo que estás haciendo. Después de un tiempo vas a notar que estás avanzando y esto te va a motivar aún más. Si quieres experimentar con otras cosas, lo puedes hacer más tarde. Pero primero es importante empezar con solo una cosa. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vas a saber si esto, lo que eliges, es lo mejor para empezar a aprender un nuevo idioma? La respuesta es que esto no es tan importante. Cuando no sabes casi nada, entonces casi todo lo que usas te va a servir de algo. Intenta usar métodos probados que ya ayudaron a muchas personas. A mí me gusta empezar a aprender un idioma usando una app, Duolingo o Memrise, pero tú puedes hacer otra cosa. Lo importante es que te gusta más o menos y que se trata de un método probado para aprender idiomas. En el momento en que sientes que ya aprendiste algo en el primer paso y cuando usar solo esto ya no es suficiente, puedes introducir algo más. Aquí yo pienso que paso lógico sería usar el input comprensible. Dicho de otra manera, busca algún tipo de material en este idioma que ya puedes entender un poco, preferiblemente algunos vídeos. Dependiendo del idioma que quieres aprender, existen vídeos fáciles hechos para aquellos que quieren aprender este idioma. Es muy importante encontrar vídeos fáciles donde ya puedes entender una parte de ellos. De esta forma, escuchas las mismas palabras que habías aprendido en el paso anterior. Consolidas lo aprendido y lo oyes por primera vez en un contexto. Así vas a memorizarlo todo aún mejor. Y lo más importante, vas a empezar a aprender este idioma cada vez mejor. Esto es muy importante para luego poder comunicar con personas y entender lo que te dicen. Cuando miras un vídeo donde ya entiendes algunas partes, con el tiempo vas a poder entender cada vez más. Esto pasa porque tu cerebro empieza a relacionar aquellas palabras que ya conoce con el resto. Y de esta manera, por el contexto, vas a poder entender el significado de algunas palabras que oyes por la primera vez. Si lo haces durante un tiempo, tu capacidad de entender el idioma mejorará mucho. Para poder hacerlo bien, es muy importante elegir materiales comprensibles. No tienes que entenderlo todo muy bien, pero es importante conocer una parte del vocabulario. A veces los vídeos que encuentras no van a ser muy interesantes. Intenta encontrar algo interesante, pero si no puedes, no importa. Sé que es muy difícil mirar vídeos aburridos, pero de momento esto es todo lo que tienes. Esto te va a motivar a seguir adelante rápidamente para poder mirar vídeos más interesantes. Un truco que te puede ayudar en este caso son los subtítulos. Sería fenomenal mirar un vídeo que tiene subtítulos en este idioma y en otro idioma que puedes entender. Si ya hablas inglés y quieres aprender otro idioma, existe todo un grupo de canales en YouTube que se llama Easy Languages. Tienen algunos vídeos más o menos interesantes en muchos idiomas diferentes y con subtítulos. Yo lo uso para aprender húngaro y me parecen útiles. Os dejo algunos enlaces en la descripción de este vídeo. Cuando ya sientes que puedes entender conversaciones básicas, busca oportunidades de hablar con personas. No lo tienes que hacer activamente cada día, pero a partir de este momento intenta estar dispuesto a aceptar oportunidades de hablar con alguien en un idioma que quieres mejorar. Sigue estudiando este idioma de misma forma como lo hacías antes, pero empieza a prepararte a tener una conversación también. Esta preparación es importante para acostumbrarse a conversar en este idioma, y el hecho de que vas a hablar con alguien te hace prestar más atención a la hora de estudiar este idioma. No tienes que poner un esfuerzo grande para prepararte a hablar. Pero después de tu primera conversación en este idioma, creo que es bueno hacer lo siguiente. Pensar de 3 cosas fáciles que puedes hacer para tener una conversación mejor. De esta manera vas a esforzarte menos para conseguir más. En tu próxima conversación con otra persona te vas a dar cuenta de más cosas que podrías mejorar. Pero es importante encontrar personas o situaciones donde vas a poder tener una conversación adecuada a tu nivel. Por ejemplo, en algunas ciudades existen grupos de personas que se reúnen para practicar otros idiomas. En estos grupos es completamente normal hacer errores y no poder hablar muy bien. Y estos grupos también existen en el internet. En Duolingo existen grupos informales que aprenden un mismo idioma y luego se reúnen en Zoom o Skype para practicarlo. Si todavía no te sientes incómodo como para hacerlo, no importa, lo puedes hacer más tarde.
Para elevarte a un nivel más alto de idioma es necesario experimentar. Después de aprender varios idiomas diferentes, creo que la clave para llegar a un nivel más alto es probar varias cosas diferentes y ver lo que funciona para ti. El internet está repleto de informaciones y de consejos diferentes de aprender idiomas. Elige un método que te parece bueno y empieza a hacerlo. Si ves que esto no te ayuda, simplemente empieza a hacer otra cosa, hasta encontrar algo que te gusta mucho y que puedes seguir haciendo durante mucho tiempo. Puedes usar métodos de la repetición simultánea, transcripción, aprender textos o vídeos de memoria u otras cosas, pero sea lo que sea, es importante encontrar algo tuyo, algo que a ti te gusta hacer. ¿Pero por qué digo que es tan importante experimentar? Porque después de llegar a un nivel intermedio, no es tan fácil llegar al nivel avanzado. Esto se llama la barrera del nivel intermedio. Por eso es importante encontrar una manera de aprender idiomas que te ayuda, que te gusta mucho y a la que puedes seguir haciendo. Porque si no haces lo que te gusta, entonces vas a perder la motivación en esta fase tan importante de aprender un idioma. Y para poder saber lo que te gusta, es necesario experimentar. Incluso si ya tienes una experiencia de aprender otros idiomas, sigue experimentando. Es posible que encuentres un sistema que te guste aún más. Si sigues todos estos pasos o algo parecido a ellos, tarde o temprano vas a poder tener un nivel avanzado en un idioma nuevo. Pero hay un problema. Yo antes también pensaba que esto es todo lo que tengo que hacer para aprender un idioma. Empezar con algo sencillo y simple de seguir, añadir un input comprensible, empezar a hablar con personas y experimentar con otras cosas para elevar aún más mi nivel de idioma. Pero luego me di cuenta de que no podía hablar bien un idioma hasta que no empecé a hacer sin querer la siguiente cosa. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque algo nos motiva a hacerlo. Si ya podemos hablar un idioma lo suficientemente bien como para poder hablar con hablantes nativos, no es tan fácil motivarnos a seguir y a perfeccionar lo que ya sabemos. Si no existe nada que te puede motivar a seguir adelante, entonces lo tienes que crear tú. Y la mejor manera de hacerlo es crearte unas situaciones estresantes. Encuentra maneras de hablar en público en otro idioma. Publica un vídeo en redes sociales donde hablas otro idioma. Busca trabajos que te van a esforzar a hacerlo. Hazte un guía y trabaja con extranjeros. Puedes hacer cualquier cosa que te provoque un estrés y que te va a obligar a prepararte muy bien para la próxima vez cuando vas a hablar este idioma. Este tipo de estrés es muy importante porque es, según mi experiencia, la mejor manera de perfeccionar un idioma. Cualquier cosa que esté fuera de tu zona de confort y donde tu habilidad de hablar un idioma puede hacer todo mucho mejor o peor. Estos consejos no son para todos y no creo que todo el mundo debería seguirlos. Pero si crees que algo no funciona, lo puedes modificar y hacer lo que crees que es mejor para ti. Porque todos somos diferentes. Si tú harías algo diferente, me gustaría que lo comentases más abajo.